Capítulo 5. Megalitos, templos, centros cultuales, Occidente, Mediterráneo, Valle del Indo. 34. La piedra y la banana. Las construcciones megalíticas de la Europa occidental y septentrional han fascinado a los investigadores desde hace más de un siglo. En efecto, no es posible contemplar una buena fotografía de los alineamientos de Karnak o de los gigantescos trilitos de Stonehenge sin preguntarse por su objeto y su significación. Por otra parte, nos sobrecoge la pericia técnica de aquellos agricultores de la piedra pulimentada, capaces de colocar en posición vertical bloques de 300 toneladas y alzar sobre ellos losas de otras 100 más. Estos monumentos, por otra parte, no aparecen aislados, sino que forman parte de todo un complejo megalítico que se extiende desde la costa mediterránea de España, prolongándose a través de Portugal, media Francia, las costas occidentales de Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y las costas meridionales de Suecia. Es verdad que se advierten diferencias morfológicas significativas. Pero 2 generaciones de prehistoriadores vienen dedicando sus esfuerzos a demostrar la continuidad existente entre todas las culturas megalíticas europeas, continuidad que solo puede explicarse por la difusión del complejo megalítico a partir de un centro situado en Los Millares, en la provincia de Almería. El complejo megalítico comprende 3 tipos de construcciones: A. El menhir, del bajo bretón men igual a piedra, e ir igual a largo, un gran bloque alargado de piedra, a veces de una gran longitud. 1. Hincado verticalmente en el suelo. B. El cromlech, de crom igual a círculo, curva, y lech igual a lugar, un conjunto de menhires dispuestos en círculo o en semicírculo. El más impresionante es el de Stonehenge, cerca de Salisbury. A veces los menhires aparecen colocados en grandes alineaciones paralelas, como las de Karnak en Bretaña. 2. C. El dolmen, dol igual a mesa, y men igual a piedra, una enorme losa sostenida por varios bloques verticales, de forma que el conjunto presenta el aspecto de una cámara. Originalmente, los dólmenes estaban cubiertos por un túmulo. Los dólmenes, propiamente hablando, son sepulturas. Más tarde, en ciertas regiones, Europa Occidental, Suecia, el dolmen fue transformado en sepulcro de corredor al añadirle, a modo de vestíbulo, un largo pasillo cubierto de losas. Hay dólmenes gigantescos, como el de Soto, cerca de Sevilla, de 21 metros de largo, que tiene como fachada un enorme bloque de granito de 3,40 metros de alto, 310 metros de ancho y 0,72 metros de grosor, y que pesa 21 toneladas. En Los Millares ha sido exhumada una necrópolis que comprende unos 100 sepulcros de corredor. En su mayor parte, estas tumbas están situadas bajo enormes túmulos. Algunas contienen hasta 100 cadáveres que representan varias generaciones de la misma gens. Frecuentemente estas cámaras sepulcrales tienen un pilar en el centro, y en las paredes pueden apreciarse aún restos de pintura. Hay dólmenes a lo largo de toda la costa atlántica, especialmente en Bretaña y también en los Países Bajos. En Irlanda, las cámaras funerarias muy altas tienen las paredes adornadas de motivos esculpidos. Se trata, sin duda, de una manifestación importante del culto a los muertos. Mientras que las viviendas de los agricultores neolíticos que levantaron estos monumentos eran de factura modesta y efímera, de hecho, apenas han dejado rastros, las mansiones de los muertos se construían en piedra. Es evidente el deseo de levantar obras imponentes y sólidas, capaces de vencer el paso del tiempo. Se conoce la complejidad del simbolismo lítico y el carácter religioso de las piedras y las rocas. 3. La roca, la losa, el bloque de granito hablan de la duración infinita, de la permanencia, la incorruptibilidad, de un modo del existir, en definitiva, independiente del devenir temporal.
Al contemplar los grandiosos monumentos megalíticos de los primeros agricultores de la Europa occidental se viene a la memoria un mito indonesio. En el principio, cuando el cielo estaba muy cerca de la tierra, Dios otorgó a la pareja primordial sus dones, haciendo que éstos descendieran hasta ellos colgados al extremo de una cuerda. Un día les envió una piedra, pero los antepasados sintieron a la vez sorpresa y descontento, por lo que se negaron a recogerla. Poco tiempo después, Dios hizo descender de nuevo la cuerda, esta vez traía una banana, que fue inmediatamente bien recibida. Entonces oyeron los antepasados la voz del Creador: por haber preferido la banana, vuestra vida será como la vida de este fruto. Si hubierais elegido la piedra, vuestra vida hubiera sido como la existencia de la piedra, inmutable e inmortal. 4. Ya hemos visto, véase párrafo 12, cómo el descubrimiento de la agricultura hizo cambiar radicalmente la concepción de la existencia humana, que se revela tan frágil y efímera como la vida de las plantas. Pero, al mismo tiempo, el hombre comparte el destino cíclico de la vegetación: nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Podríamos interpretar los monumentos megalíticos como una respuesta a nuestro mito indonesio: si la vida de los hombres es parecida a la vida de los cereales, a través de la muerte se alcanza la fuerza y la perennidad. Los muertos retornan al seno de la tierra madre con la esperanza de compartir el destino de las semillas, pero, por otra parte, son místicamente asociados a los bloques de piedra y, en consecuencia, se hacen poderosos e indestructibles como las rocas. En efecto, el culto megalítico de los muertos parece implicar no solo la fe en la supervivencia del alma, sino también la confianza en el poder de los antepasados y la esperanza de que éstos asistirán y protegerán a los vivos. Esta confianza se diferencia radicalmente de otras concepciones atestiguadas entre otros pueblos de la antigüedad: Mesopotamia, hititas, hebreos, griegos, etc., para quienes los muertos eran sombras desdichadas e impotentes. Pero hay algo más: para los constructores de megalitos, desde Irlanda hasta Malta y las islas del Egeo, la comunión ritual con los antepasados era la clave de bóveda de su actividad religiosa, mientras que en las culturas protohistóricas de Europa Central, lo mismo que en el cercano Oriente Antiguo, se prescribía estrictamente la separación entre los muertos y los vivos. El culto megalítico de los muertos implicaba, aparte de diversas ceremonias, procesiones, danzas, etc., ofrendas, alimentos, bebidas, etc., sacrificios ofrecidos en las proximidades de los monumentos y banquetes rituales sobre las tumbas. Algunos menhires se erigieron independientemente de las sepulturas. Es muy probable que estas piedras fuesen una especie de sustitutivos del cuerpo, a los que se incorporaban las almas de los muertos. 5. En definitiva, un sustitutivo en piedra venía a ser un cuerpo para la eternidad. Es frecuente que los menhires estén decorados con figuras humanas, lo que significa que son la morada, el cuerpo de los muertos. También las figuras estilizadas que aparecen sobre las losas verticales de los dólmenes o los pequeños ídolos exhumados en los sepulcros megalíticos españoles representaban probablemente a los antepasados. En ciertos casos es posible descifrar una creencia paralela: el alma del antepasado puede abandonar de cuando en cuando la tumba. 6. Las piedras agujereadas que cierran el paso en algunos sepulcros megalíticos permitían la comunicación con los vivos a través de aquellos agujeros de las almas. Hay que tener en cuenta también el significado sexual de los menhires, que está universalmente atestiguado en diferentes niveles culturales. Jeremías 2:27 habla de los que dicen al leño: tú eres mi padre, y a la piedra: tú me has engendrado. 7. La creencia en los poderes fertilizantes de los menhires era frecuente todavía entre los campesinos europeos a comienzos de este siglo. En Francia, las mujeres jóvenes, para tener hijos, practicaban el deslizamiento, dejándose deslizar a lo largo de una roca, o la fricción, sentándose sobre monolitos o frotando el vientre contra determinadas rocas. 8.
No se ha de recurrir al simbolismo fálico del menhir para explicar esta función genesíaca, si bien es cierto que tal simbolismo está atestiguado en ciertas culturas. La idea primera y fundamental era la transmutación de los antepasados en piedras, que se plasmaba en la erección de un menhir sustitutivo del cuerpo, o integrando en la estructura misma de la construcción un elemento esencial del muerto, que podía ser su esqueleto, sus cenizas o su alma. En ambos casos, el muerto animaba, la piedra habitaba un nuevo cuerpo, que por ser de naturaleza mineral se volvía imperecedero. En consecuencia, el menhir o el sepulcro megalítico se convertían en depósitos inagotables de vitalidad y de potencia. Gracias a su inclusión en las estructuras de las piedras funerarias, los muertos se convertían en señores de la fecundidad y de la prosperidad. En el lenguaje del mito indonesio, lograban apropiarse a la vez de la piedra y de la banana. 35. Centros cultuales y construcciones megalíticas. Algunos complejos megalíticos, como el de Karnak o el de Asdod, en el Berkshire, con 800 megalitos situados en un paralelogramo de 250 por 500 metros de lado, constituyen, sin duda, centros cultuales importantes. Las fiestas incluían la celebración de sacrificios y, se supone, también danzas y procesiones. En efecto, miles de individuos podían marchar en procesión por la gran avenida de Karnak. Es probable que en su mayoría aquellas fiestas estuvieran relacionadas con el culto de los muertos. Al igual que otros monumentos ingleses análogos, 9. El cromlech de Stonehenge está situado en medio de un campo de túmulos funerarios. Este famoso centro ceremonial constituía, al menos en su forma primitiva, 10. Un santuario edificado con vistas a asegurar las relaciones con los antepasados. Desde el punto de vista de la estructura, el complejo de Stonehenge puede compararse con los conjuntos megalíticos desarrollados en otras culturas a partir de un emplazamiento sagrado, templos o ciudades. Nos hallamos ante la misma valoración del espacio sagrado en tanto que constituye un centro del mundo, lugar privilegiado en el que se hace realidad la comunicación con el cielo y con el mundo subterráneo, es decir, con los dioses, las diosas ctónicas y los espíritus de los muertos. En algunas regiones de Francia, en la península ibérica y en otros lugares se han descubierto indicios de un culto de la diosa, divinidad protectora de los muertos. Sin embargo, la arquitectura megalítica, el culto de los muertos y la veneración de una gran diosa no alcanzaron una expresión tan espectacular como la que advertimos en Malta. Las excavaciones han descubierto muy pocas viviendas, pero hasta ahora van exhumados 17 templos, y se supone que su número es aún mayor, lo que justifica la opinión formulada por algunos investigadores de que en época neolítica Malta era una isola sacra. 11. Las amplias terrazas elípticas que se extendían delante de los santuarios o entre ellos servían, sin duda, para celebrar procesiones y coreografías rituales. Las paredes de los templos aparecen decoradas con admirables espirales y bajorrelieves. También han aparecido varias esculturas en piedra que representan mujeres echadas de costado. Pero el descubrimiento más sensacional ha sido el de una enorme estatua femenina, con seguridad una diosa, sentada. Las excavaciones han dado a conocer la existencia de un culto elaborado, con sacrificios de animales, ofrendas de alimentos y libaciones, ritos de incubación y de adivinación, que suponen la intervención de un cuerpo sacerdotal importante y bien organizado. El culto de los muertos ocupaba probablemente un lugar capital. En la notable necrópolis de Al-Safieni, llamada actualmente Hipogeo, que comprende varias cámaras talladas en la roca, se han exhumado osamentas que corresponden a unos 7.000 individuos. En el hipogeo han aparecido también las estatuas femeninas recostadas, lo que parece indicar que se practicaba un rito de incubación. Al igual que se observa en otros monumentos megalíticos, las cámaras interiores tienen las paredes decoradas con relieves y pinturas.
Estas amplias salas servirían para celebrar ciertas ceremonias religiosas reservadas a los sacerdotes y a los iniciados, pues estaban separados por tabiques. 12. El hipogeo era a la vez necrópolis y capilla. En los templos, por el contrario, no han aparecido sepulturas. La estructura curvilínea de los santuarios malteses parece un caso único. Los arqueólogos los describen como, en forma de riñón, pero, según Suns, esta planta recuerda más bien la forma de la matriz. Como los templos estaban cubiertos por un techo y las salas carecían de ventanas, debían de ser muy oscuros, de forma que entrar en un santuario equivaldría a penetrar en las entrañas de la tierra, es decir, en la matriz de la diosa actónica. También las tumbas, igualmente talladas en la roca, tienen esta forma de matriz. Se diría que los muertos eran depositados en el seno de la tierra para que alcanzaran una nueva vida. Los templos reproducen el mismo modelo a gran escala. Los vivos que entran en el santuario penetran en el cuerpo de la diosa. En efecto, concluye Suns, estos monumentos constituyen el escenario de un culto de los misterios en el sentido exacto del término. 13. Hemos de añadir que sobre las paredes de los dólmenes y menires de Iberia y de Europa Occidental aparecen también otros signos y símbolos mágicos religiosos, entre ellos la imagen de un sol radiante, el signo del hacha, emblema específico de los dioses de la tormenta, la serpiente, el símbolo de la vida asociado a figuras de los antepasados, el ciervo, etc. Lo cierto es que estas figuras han aparecido en regiones diferentes y pertenecen a culturas de épocas distintas, pero todas tienen en común el estar vinculadas al mismo complejo megalítico, lo que podría explicarse por la variedad de ideas religiosas que compartían las distintas poblaciones megalíticas o por el hecho de que el culto de los antepasados, a pesar de su considerable importancia, estaba asociado a otros complejos religiosos. 36. El enigma de los megalitos. Hace todavía 2 lustros, los arqueólogos explicaban las culturas megalíticas por los influjos de unos colonizadores llegados del Mediterráneo oriental, donde, efectivamente, las sepulturas colectivas están atestiguadas en el tercer milenio, 14. En el curso de su difusión hacia el oeste, la construcción de dólmenes, chamber tombs, se transformó en arquitectura ciclópea. Según Glenn Daniel, esta transformación se produjo en Malta, en la península ibérica y en el sur de Francia. El mismo autor compara la difusión de la arquitectura megalítica con la colonización griega y fenicia del Mediterráneo o con la expansión del Islam en España. Se trata de una potente religiosidad e inspiración egea que les obligaba a construir sus tumbas o sus tumbas-templo con tamaño esfuerzo y a conservar la imagen de su diosa tutelar y funeraria. La imagen de la diosa, el hacha, las cornamentas y otros símbolos nos llevan desde la cuenca parisiense, desde Gabrinis, desde Angelus Rujo hasta Creta, al mar Egeo y hasta Troya. No cabe duda de que una fe robusta, originaria del Mediterráneo oriental, formó e inspiró a los constructores de los sepulcros megalíticos mientras se expansionaban a través de Europa occidental. 15. Pero la religión no era la causa primaria de sus migraciones, la religión era únicamente el consuelo de su destierro en el extremo occidente y el norte de Europa. Los emigrantes buscaban nuevas tierras para asentarse en ellas y minerales para comerciar. 16. En su último libro, Gordon Childe hablaba de una religión megalítica difundida por los prospectores y colonizadores mediterráneos. Una vez aceptada, la idea de construir sepulcros megalíticos fue adaptada por las diversas sociedades, sin que ello afectara a sus estructuras específicas. Cada tumba pertenecía probablemente a un noble o a un jefe de familia, el trabajo corría a cargo de sus camaradas. Una tumba megalítica ha de compararse con una iglesia mejor que con un castillo, sus ocupantes estarían más cerca de los santos celtas que de los varones normandos. 17. Los
misioneros, de la fe megalítica, religión por excelencia de la diosa madre, atrajeron a sus comunidades a un gran número de agricultores. En efecto, los dólmenes y los cromlechs están situados en las zonas más aptas para la agricultura neolítica. 18. Otros prehistoriadores eminentes han propuesto explicaciones parecidas al complejo megalítico. 19. Sin embargo, tales explicaciones fueron invalidadas por el descubrimiento de la radiactividad del carbono y de la dendrología. 20. Se ha podido demostrar que los sepulcros megalíticos de Bretaña fueron construidos antes del 4000 a.C. y que en Inglaterra y Dinamarca se construían tumbas de piedra antes del 3000 a.C. 21. En cuanto al gigantesco complejo de Stonehenge, se le suponía contemporáneo de la cultura de Wessex, dependiente de la civilización micénica. Pero los análisis basados en los recientes descubrimientos han demostrado que Stonehenge se construyó antes que Micenas. El último complejo, Stonehenge 3, data del 2100 al 1900 a.C. 22. En cuanto a Malta, la época representada por los templos de Tarsien y la necrópolis de Al-Saflieni fueron terminados de construir antes del año 2000 a.C. En consecuencia, no es posible explicar algunos de sus rasgos característicos por un influjo de la edad del bronce minoica. 23. De todo ello se deduce necesariamente que el complejo megalítico europeo es anterior a la aportación egea y que hemos de considerarlo como una serie de creaciones originales autóctonas. Sin embargo, esta inversión de la secuencia cronológica y la demostración de la originalidad de las poblaciones occidentales no han hecho avanzar la interpretación de los monumentos megalíticos. Se ha discutido abundantemente en torno a Stonehenge, pero, a pesar de ciertas aportaciones notables, 24. Se sigue discutiendo cuál pudo ser la función religiosa y el simbolismo de este monumento. Por otra parte, y como reacción a las hipótesis aventuradas, por ejemplo, la de Sir Grafton Elliot Smith, que hacía depender todas las construcciones megalíticas de una sola fuente, el Egipto faraónico, los investigadores ya no se atreven a abordar todo el fenómeno en conjunto. Es de lamentar esta timidez, pues el megalitismo constituye un tema de estudio ejemplar y, probablemente, único. En efecto, una investigación comparativa del mismo podría demostrar hasta qué punto el análisis de las numerosas culturas megalíticas florecientes aún en el siglo XIX puede contribuir a ilustrar las concepciones religiosas compartidas por los constructores de los monumentos prehistóricos. (37) Etnografía y prehistoria. Recordemos que, aparte del Mediterráneo y Europa occidental y septentrional, los megalitos de origen prehistórico y protohistórico están repartidos por un área inmensa que comprende el Magreb, Palestina, Abisinia, Decán, Assam, Ceilán, Tíbet y Corea. En cuanto a las culturas megalíticas aún vivas a comienzos del siglo XX, las más notables son las atestiguadas en Indonesia y Melanesia. Robert Dane Heldern, que había dedicado parte de su vida al estudio de este problema, estimaba que los dos grupos de culturas megalíticas, las de la prehistoria y las pertenecientes al estadio etnográfico, están históricamente relacionadas, ya que, en su opinión, el complejo megalítico se habría difundido a partir de un solo centro, muy probablemente el Mediterráneo oriental. Más adelante volveremos a ocuparnos de la hipótesis de Heine Heldern. De momento convendrá tener en cuenta sus conclusiones sobre las creencias específicas de las sociedades megalíticas vivas. Los megalitos se relacionan con determinadas ideas acerca de la existencia más allá de la muerte. En su mayor parte son erigidos en el curso de ceremonias destinadas a proteger al alma en su viaje hacia el más allá,
pero al mismo tiempo sirven para asegurar una existencia eterna a quienes los construyen en vida o a aquellos para quienes se erigen después de muertos. Por otra parte, los megalitos constituyen el vínculo de unión por excelencia entre vivos y muertos. Se supone que perpetúan las virtudes mágicas de las personas que los han construido, asegurando de este modo la fecundidad de los hombres, del ganado y de los campos. En todas las culturas megalíticas todavía florecientes, el culto de los antepasados desempeña un importante cometido. 25. Los monumentos son la sede de las almas de los muertos cuando éstas retornan para visitar la aldea, pero son asimismo utilizados por los vivos. El lugar donde se encuentran los megalitos es a la vez el lugar de culto por excelencia, coreografía ritual, sacrificios, etc., y el centro de la actividad social. En el culto de los muertos de tipo megalítico, las genealogías desempeñan un papel importante. Según Eine Helldern, es probable que se recitaran ritualmente las genealogías de los antepasados, es decir, de los fundadores de aldeas y de ciertas familias. Es importante subrayar este hecho: el hombre espera que su nombre sea rememorado gracias a la piedra. Dicho de otro modo, el vínculo de unión con los antepasados se asegura mediante el recuerdo de sus nombres y de sus hazañas, y ese recuerdo queda fijo en los megalitos. Como ya hemos dicho, Eine Helldern sostiene la continuidad de las civilizaciones megalíticas desde el quinto milenio hasta las sociedades primitivas contemporáneas. Por otra parte, rechaza la hipótesis panegipcia de G. Elliott Smith y J. W. Perry y niega la existencia de una religión megalítica por la sencilla razón de que las creencias y concepciones megalíticas están atestiguadas en relación con un gran número de formas religiosas, desde las más elementales hasta las superiores. El sabio austríaco compara el complejo megalítico con ciertos movimientos místicos, como el tantrismo, que puede ser indistintamente hinduista o budista. Niega igualmente la existencia de un círculo cultural megalítico, integrado, según ciertos autores, por unos mitos específicos y unas instituciones sociales o económicas características. En efecto, las ideas y las prácticas megalíticas están atestiguadas en poblaciones que poseen una gran diversidad de formas sociales, estructuras económicas e instituciones culturales. 26. El análisis del complejo megalítico efectuado por Eine Helldern conserva aún toda su vigencia. No ocurre lo mismo con sus hipótesis acerca de la unidad de las culturas megalíticas arqueológicas y contemporáneas, que hoy se discuten o son sencillamente ignoradas por un gran número de investigadores. El problema de la continuidad del complejo megalítico es importante y la discusión sigue abierta, pues, como explicaba recientemente un autor, se trata del más grande enigma de la prehistoria. De todas formas, e independientemente de la hipótesis que se adopte, continuidad o convergencia, no se puede hablar de una cultura megalítica. Desde nuestro punto de vista, es importante subrayar el hecho de que en las religiones megalíticas se valora la sacralidad de la piedra, sobre todo en relación con la existencia más allá de la muerte. Lo que se intenta es fundamentar un modo particular de existencia después de la muerte mediante la ontofanía particular de las piedras. En las culturas megalíticas de la Europa occidental es evidente la fascinación ejercida por las masas rocosas, pero se trata de una fascinación suscitada por el deseo de transformar las tumbas colectivas en monumentos espectaculares e indestructibles. Merced a las construcciones megalíticas, los muertos tienen asegurado el disfrute de una potencia excepcional, pero, al mismo tiempo, dado que es posible establecer ritualmente una comunicación con los muertos, esa misma potencia puede ser compartida por los vivos. Hay ciertamente otras formas del culto de los antepasados,
pero lo peculiar de las religiones megalíticas es el hecho de que las ideas de perennidad y de continuidad entre la vida y la muerte se expresan mediante la exaltación de los antepasados identificados con las piedras o asociados a ellas. Hemos de añadir, sin embargo, que tales ideas no han sido captadas o perfectamente expresadas sino a través de algunas creaciones excepcionales. 38. Las primeras ciudades de la India. Las recientes investigaciones sobre la prehistoria de la civilización india nos han abierto unas perspectivas insospechables tan solo hace algunos decenios, pero al mismo tiempo nos han planteado problemas que aún no han recibido soluciones satisfactorias. La excavación de las dos ciudades fortificadas de Harappa y Mohenjo-Daro han exhumado una civilización urbana muy avanzada, a la vez mercantil y teocrática. Se discute aún su cronología, pero parece seguro que la civilización del Valle del Indo estaba ya perfectamente desarrollada hacia el año 2500 a.C. Lo que más sorprendió a los realizadores de las primeras excavaciones fue la uniformidad de aquella civilización y su estancamiento. En el milenio que duró la civilización de Harappa no ha podido señalarse ningún cambio, ninguna innovación. Las dos ciudades fortificadas eran probablemente las capitales del imperio. Esta uniformidad y su continuidad cultural solo pueden explicarse suponiendo la existencia de un régimen fundado sobre alguna forma de autoridad religiosa. 27. Hoy sabemos que esta cultura se extendía mucho más allá de los límites del Valle del Indo. Gordon Childe estimaba que la tecnología de Harappa igualaba a la de Egipto o Mesopotamia. Sin embargo, la mayor parte de sus producciones adolece de una falta de imaginación, lo que sugiere que las gentes de Harappa no se preocupaban mucho de las cosas de este mundo. 28. En cuanto al origen de esta primera civilización urbana de la India, hay acuerdo en que ha de buscarse en el Beluchistán. Según Fairservice, los antepasados de las gentes de Harappa descendían de los agricultores prearios del Irán. Algunas fases de la cultura preharappiense empiezan a ser mejor conocidas gracias a las excavaciones realizadas en el Beluchistán meridional. Llama la atención el hecho de que las primeras aglomeraciones importantes aparezcan construidas en torno a unos edificios de indudable función cultural. En el importante complejo arqueológico excavado en la región del río Porali, conocido con el nombre de Complejo Edith Sabr, se ha exhumado una construcción tumular de 7 a 12 metros de altura, así como otras edificaciones rodeadas de muros. La estructura adopta en su parte más elevada la forma de zigurat, con una plataforma a la que conducían varias escaleras. Parece que las construcciones de piedra fueron habitadas solo esporádicamente y en raras ocasiones, lo que indicaría que todo el complejo tuvo una función ceremonial. La segunda fase, la fase B, del mismo complejo se caracteriza por la presencia de grandes círculos hechos de piedra, de más de 100 construcciones, de 3 a 8 metros de anchura y de unas avenidas, enmarcadas por piedras blancas. También este conjunto parece haber tenido un destino exclusivamente religioso. 29. Fairservice estima que estos emplazamientos sagrados, así como, en general, las construcciones exhumadas en el valle de Quetta, que representan las fases preharappienses del Sind y el Beluchistán, de Mohenjo-Daro y de Harappa, responden a una misma idea, concretamente la de servir como centros ceremoniales. Se discute aún esta hipótesis, aunque nadie duda de la función religiosa de la ciudadela, una plataforma que sustenta ciertas construcciones características e idénticas en las dos ciudades citadas. Desde nuestro punto de vista, las discusiones carecen de interés, pues, por una parte, es seguro el origen cultural de las aglomeraciones preharappienses y, en consecuencia, de las primeras ciudades, mientras que, por otra parte, los investigadores están hoy de acuerdo en que los más antiguos complejos urbanos son centros cultuales. Paul Whitley ha demostrado brillantemente la intención y la funcionalidad religiosa de las primeras ciudades de China, Mesopotamia,
Egipto, América Central, etc. 30. Las más antiguas ciudades se construyeron en torno a los santuarios, es decir, en las inmediaciones de un espacio sagrado, de un centro del mundo, donde se suponía que estaba asegurada la comunicación entre la tierra, el sol y las regiones subterráneas. 31. En el caso de que se llegara a demostrar que las dos ciudades capitales del Indo se diferencian netamente de sus prototipos prearapienses y de las restantes ciudades antiguas, habría que considerar a Mohenjo-Daro y Harappa como los primeros ejemplos de secularización de una estructura urbana, fenómeno moderno por excelencia. De momento importa sobre todo insistir en la diversidad morfológica del espacio sagrado y del centro de culto. En las culturas megalíticas del Mediterráneo y Europa Occidental, el centro ceremonial estrechamente relacionado con el culto de los muertos quedaba consagrado mediante la erección de los menhires y los dólmenes, casi nunca de un santuario. En cuanto a las aglomeraciones urbanas, raras veces sobrepasaron las proporciones de una aldea. 32. Como ya hemos visto, las verdaderas ciudades megalíticas se construían para los muertos, eran únicamente necrópolis. 39. Concepciones religiosas protohistóricas y sus paralelos en el hinduismo. La religión arapiense, es decir, la practicada en la primera civilización urbana de la India, es importante también por otra razón, concretamente por sus relaciones con el hinduismo. A pesar de que algunos autores se muestran escépticos sobre este tema, lo cierto es que la vida religiosa de Mohenjo-Daro y Harappa nos es conocida, al menos en sus rasgos más destacados. Así, por ejemplo, hay un gran número de figurillas y representaciones grabadas en sellos que nos hablan de los cultos a la diosa madre, mientras que una figurilla itifálica sentada en posición yógica y rodeada de fieras representa, como Sir John Marshall reconoció, a un gran dios, probablemente un prototipo de Shiva. 33. Fairservice ha llamado la atención sobre el gran número de escenas de adoración o de sacrificio representadas en los sellos. La más famosa de estas escenas muestra una figura sentada, o danzando, sobre una plataforma, entre dos suplicantes de rodillas y acompañados cada uno de una cobra. Otros sellos destacan la figura de un personaje que sujeta, como Gilgamesh, a dos tigres, o un dios con cuernos, con patas y rabo de toro, que nos recuerda al mesopotámico Enkidu. Hay finalmente diversos espíritus de los árboles, a los que se ofrecen sacrificios, procesiones formadas por individuos que portan estandartes, etc. En las escenas pintadas sobre algunas urnas exhumadas en Harappa, Bats ha creído poder identificar las almas de los muertos preparándose para atravesar un río. 35. Desde Sir John Marshall, los investigadores han venido subrayando el carácter hinduista de la religión arapiense. Aparte de los ejemplos ya citados, la gran diosa, un proto-Shiva en posición yógica, el valor ritual de los árboles, las serpientes y el lingam, se pueden mencionar también el gran estanque de Mohenjo-Daro, que nos recuerda las piscinas de los actuales templos hinduistas, el árbol pipal, el uso del turbante, desconocido en los textos védicos y atestiguado únicamente después de la época de los brahmanas, los adornos nasales, el peine de marfil, etc. 36. No se conoce suficientemente el proceso histórico que aseguró la transmisión de una parte de la herencia arapiense y su absorción en el hinduismo. Los investigadores discuten aún cuál pudo ser la causa de la decadencia y la ruina final de las dos ciudades capitales.
Se ha pensado en las inundaciones catastróficas del Indo, en las consecuencias de la desecación, en los movimientos sísmicos. 37. Y finalmente en el asalto de los invasores arios. Lo más verosímil es que las causas de tal decadencia fueran múltiples. De todas formas, hacia el año 1750 a.C. agonizaba ya la civilización del Indo, y los indoarios se habrían limitado únicamente a darle el golpe de gracia, véase párrafo 64. Pero hay que precisar, por una parte, que la invasión de las tribus arias se produjo paulatinamente a lo largo de varios siglos, y por otra, que en el sur, en la región antiguamente llamada Saurastra, después de la arremetida de los arios se desarrolló una cultura derivada del complejo arapiense. 38. Hace 20 años escribíamos a propósito de la destrucción de la cultura del Indo. El hundimiento de una civilización urbana no implica la pura y simple extinción de la cultura, sino únicamente la regresión a unas formas rurales, larvarias, populares. Se trata de un fenómeno ampliamente atestiguado en Europa a partir de las invasiones bárbaras. Sin embargo, la arianización del Pendjab puso inmediatamente en marcha el movimiento de la gran síntesis que en su día habría de producir el hinduismo. El considerable número de elementos arapienses atestiguados en el hinduismo no puede explicarse sino por un contacto, iniciado muy pronto, entre los conquistadores indoeuropeos y los representantes de la cultura del Indo. Estos representantes no eran necesariamente los autores de la cultura del Indo o sus descendientes directos, sino que podían ser tributarios, por irradiación, de ciertas formas de la cultura arapiense, que de este modo se habría conservado en algunas zonas excéntricas que habrían quedado intactas durante las primeras oleadas de arianización. Ello explicaría el siguiente hecho, extraño a primera vista: el culto de la gran diosa y de Siva, el falismo y la dendrolatría, el ascetismo y el yoga, etc., aparecen por primera vez en la India como expresión religiosa de una alta civilización urbana, la del Indo, mientras que, en su mayor parte, estos elementos religiosos son en la India moderna rasgos característicos de la devoción popular. Es verdad que en la época arapiense se produjo una síntesis entre la espiritualidad de los aborígenes y la de los señores, los creadores de la civilización urbana. Pero hemos de suponer que no solo se conservó esta síntesis, sino también la aportación específica y casi exclusiva de los señores. No de otro modo podría explicarse la considerable importancia que tendrán los brahmanes después de la época védica. Es muy probable que todas las concepciones arapienses, que presentan un fuerte contraste con las de los indoeuropeos, se conservaran con las inevitables regresiones, sobre todo en los estratos populares, al margen de la sociedad y la civilización de los nuevos amos ariófonos, para resurgir nuevamente y por oleadas sucesivas en las nuevas síntesis que desembocaron en la formación del hinduismo. 39. A partir de 1954 se han dado a conocer nuevas pruebas de esta continuidad. 40. Pero al mismo tiempo se han atestiguado procesos similares en otros ámbitos y, sobre todo, en Creta, en las islas del Egeo y en la Grecia continental. En efecto, la cultura y la civilización helénica son el resultado de la simbiosis entre el sustrato mediterráneo y los invasores indoeuropeos venidos del norte. Al igual que en la India, las ideas y las creencias religiosas de las poblaciones autóctonas no son accesibles sobre todo a través de los testimonios arqueológicos, mientras que los textos más antiguos, y en primer lugar Homero y Hesíodo, reflejan en parte las tradiciones de los conquistadores ariófonos. Pero hemos de precisar que Homero y Hesíodo representan ya la primera fase de la síntesis helénica. 40. Creta, grutas sagradas, laberintos, diosas. La cultura neolítica de Creta, atestiguada a partir del quinto milenio, tocó a su fin cuando, a mediados del tercero, la isla fue colonizada por unos inmigrantes venidos del sur y del este.
Los recién llegados dominaban las técnicas metalúrgicas del cobre y el bronce. Sir Arthur Adams dio a su cultura el apelativo de minoica por el nombre del legendario rey Minos y la dividió en 3 periodos, 41. Minoico antiguo, hacia finales del segundo milenio, Minoico medio, a partir de la erección de los palacios de Cnosos y Maya, desde el 2000 hasta el 1580 a.C., Minoico reciente, 1580 a 1150 a.C. Durante el Minoico medio utilizan los cretenses una escritura jeroglífica, a la que sigue hacia el 1700 a.C. una escritura lineal, el lineal A, ambas escrituras están aún sin descifrar. Durante el mismo periodo, entre el 2000 y el 1900 a.C., penetran en Grecia continental los primeros griegos, los minianos, representantes de la vanguardia de los grupos indoeuropeos que en oleadas sucesivas vendrán a instalarse en la Hélade, en las islas y en el litoral de Asia Menor. La primera fase del Minoico reciente, 1580 a 1450 a.C., constituye el apogeo de la civilización minoica. Es la misma época en que los conquistadores ariófonos del Peloponeso construyen Micenas y mantienen relaciones con Creta. Poco después, 1450 a 1400 a.C., se instalan en Cnosos los micénicos, o aqueos, e introducen la escritura llamada Lineal B. La última fase del Minoico tardío, llamada periodo micénico, 1400 a 1150 a.C., finaliza con la invasión de los dorios, hacia el 1150 a.C., y la destrucción definitiva de la civilización cretense. Hasta que en 1952 fue descifrada por Ventris la escritura lineal B, los únicos documentos de que disponíamos para el estudio de la cultura y la civilización minoicas eran los aportados por las excavaciones arqueológicas, que son todavía los más importantes. Los más antiguos testimonios de una actividad religiosa han sido descubiertos en varias grutas. En Creta, al igual que en todo el Mediterráneo, las cavernas sirvieron durante mucho tiempo como lugares de habitación, pero también, sobre todo a partir del Neolítico, de cementerios, costumbre que se ha prolongado hasta la época moderna. Sin embargo, un buen número de cavernas fue consagrado a diversas divinidades autóctonas. Ciertos ritos, mitos y leyendas relacionados con estos antros prestigiosos se integraron más tarde en las tradiciones religiosas de los griegos. Así, una de las más célebres de estas grutas, la de Amnisos, cerca de Cnosos, fue consagrada a Eileithyia, diosa prehelénica del parto. Otra gruta, situada sobre el monte Dicteo. 42, era célebre por haber ocultado a Zeus niño, en ella vino al mundo el futuro señor del Olimpo, y los gritos del recién nacido eran disimulados por el estrépito que provocaban los curetes haciendo entrechocar sus escudos. La danza armada de los curetes constituía probablemente una ceremonia de iniciación, celebrada por cofradías de jóvenes, véase párrafo 83. Lo cierto es que las cavernas servían a las cofradías para celebrar sus ritos secretos. Así, la gruta de Lida, donde se reunían los dáctilos, personificación mitológica de una fraternidad de maestros metalúrgicos. Sabido es que las cavernas desempeñaron un cometido religioso ya en el Paleolítico. El laberinto asume, ampliada, esta misma función. Penetrar en un laberinto o en una caverna equivale a descender a los infiernos o, dicho de otro modo, a una muerte ritual de tipo iniciático. La mitología del famoso laberinto de Minos nos resulta oscura y fragmentaria, pero sus episodios más dramáticos están relacionados con una iniciación. El significado original de este complejo mítico ritual se llegó a olvidar probablemente mucho antes de los primeros testimonios escritos. La saga de Teseo, concretamente su entrada en el laberinto y su combate victorioso con el Minotauro, será objeto de nuestro estudio más adelante, véase párrafo 94.
Pero conviene recordar ya desde ahora la función ritual del laberinto como prueba iniciática. Las excavaciones de Cnosos no han revelado indicio alguno de la fabulosa obra de Dédalo. Pero el laberinto figura en las monedas de Creta de época clásica y también se habla de laberintos en relación con otras ciudades. En cuanto a su etimología, se había explicado este término como derivado del labris, la doble hacha, su significado sería casa de la doble hacha, es decir, que designaría el palacio real de Cnosos. Pero el término aqueo para designar el hacha era pelequis, véase el mesopotámico pilacco. Es más probable que el término se derive del asiánico labra barra diagonal laura, piedra, gruta. El laberinto designaba, por tanto, una cantera subterránea tallada por la mano del hombre. En efecto, aún en nuestros días se llama laberinto a la caverna de Ampelusa, cerca de Gortina, 43. Señalemos de momento el arcaísmo de la función ritual de las grutas. Volveremos a ocuparnos de este tema a propósito de la persistencia de tal función, ya que ilustra perfectamente la continuidad de ciertas ideas religiosas y complejos iniciáticos, desde la prehistoria hasta los tiempos modernos, véase párrafo 42. Durante el Neolítico se multiplican las figurillas femeninas, se caracterizan por una falda acampanada que deja los senos al aire y por sus brazos alzados en un gesto de adoración. Podemos interpretarlas como esvotos o como ídolos, pero en todo caso atestiguan la preeminencia religiosa de la mujer y en especial la primacía de la diosa. Los documentos posteriores confirman y precisan esta primacía. A juzgar por las procesiones, las fiestas palaciegas y las escenas de sacrificio que nos muestran las pinturas, el personal femenino desempeñaba en todos estos actos un papel de importancia considerable. 44. Las diosas se representan veladas o parcialmente desnudas, sujetándose los pechos o levantando los brazos en un gesto de bendición. 45. Otras imágenes las muestran en su condición de señoras de las fieras, Potniateron. Un sello de Cnosos presenta a la Señora de las Montañas, que inclina su cetro hacia un adorador masculino que se tapa los ojos. 46. En los entalles se ve a la diosa precedida de un león, sujetando por los cuernos a un ciervo o un carnero o en pie entre dos animales, etc. Como veremos más adelante, la Señora de las Fieras sobrevivirá en la mitología y en la religión griegas, véase párrafo 92. El culto se celebraba en la cima de las colinas o en las capillas de los palacios y también dentro de las casas. La diosa aparece siempre en el centro de la actividad religiosa. A comienzos del Minoico Medio, 2100 a 1900 a.C., están atestiguados los primeros santuarios en lugares altos. Primero consisten en recintos modestos y más tarde aparecen unas pequeñas construcciones. En los santuarios de Petsofa y también en lo alto del monte Joktas ha aparecido un elevado número de figurillas humanas y animales de barro cocido dentro de una espesa capa de cenizas. Nilsson estima que en aquellos lugares era adorada una diosa de la naturaleza con un rito que consistía en arrojar figurillas votivas en una hoguera que se prendía periódicamente. 47. Más enigmáticos y complicados son los cultos llamados agrarios o de la vegetación. De origen rural, terminaron por ser integrados, al menos simbólicamente, en el ritual de palacio. Pero se celebraban sobre todo en los recintos sagrados. A juzgar por los sellos, las pinturas y los relieves de ciertos vasos, estos cultos consistían sobre todo en danzas, procesiones en las que se llevaban objetos sagrados e ilustraciones. Los árboles tenían importancia capital. Los documentos iconográficos nos muestran personajes que tocan sus hojas o adoran a la diosa de la vegetación o ejecutan danzas rituales. Algunas escenas acentúan el carácter extraño, quizá estático, de estos ritos. Por ejemplo,
Una mujer desnuda abraza apasionadamente el tronco de un árbol, un oficiante arranca un árbol mientras vuelve hacia atrás la cabeza y al tiempo que su acompañante parece gemir sobre una tumba. 48. En estas y otras escenas parecidas se ha visto, y con razón, 49, no solo el drama anual de la vegetación, sino también la experiencia religiosa provocada por el descubrimiento de la solidaridad mística entre el hombre y las plantas, véanse párrafo 12 y 14. 41. Rasgos característicos de la religión minoica. Según Picard, carecemos por el momento de toda prueba que confirme la existencia de un dios masculino adulto. 50. La diosa aparece a menudo escoltada por un acólito armado, pero la función de éste resulta oscura. Sin embargo, es seguro que se conocían algunos dioses de la vegetación, pues los mitos griegos aluden a las hierogamias que se celebraban en Creta y que son características de las religiones agrarias. Nadie ha intentado aún reconstruir, sobre la base de las representaciones iconográficas, la representación ritual de la muerte y resurrección periódicas de la vegetación. El sabio sueco ha creído posible distribuir las distintas escenas de culto conforme a las estaciones del ciclo agrario: primavera, epifanía de la diosa de la naturaleza y su adoración por oficiantes, etc., verano, epifanía del dios de la vegetación, etc., invierno, lamentaciones rituales, representaciones de la partida de las divinidades, etc. 51. Algunas de estas interpretaciones resultan muy sugestivas, pero la reconstrucción de estas representaciones rituales es muy discutida. Lo que parece seguro es que los documentos iconográficos poseían en su mayor parte una significación religiosa y que el culto se centraba en torno a los misterios de la vida, de la muerte y del renacer, lo que significa que implicaría la celebración de ritos iniciáticos, lamentaciones funerarias y ceremonias orgiásticas y estáticas. Como justamente ha señalado Frances Dean, sería erróneo sacar la conclusión, a la vista de lo reducido de los locales, de que la religión ocupaba un lugar secundario en las moradas principescas. De hecho, todo el palacio era un recinto sagrado, pues era la residencia de la divina patrona y del rey sacerdote que hacía de intercesor entre ella y los hombres. Las explanadas rodeadas de jardines donde se celebran las danzas, los patios interiores donde se elevan los altares, los mismos almacenes son instalaciones religiosas. El trono era objeto de veneración, como lo prueban los grifos simbólicos que lo flanquean en Cnosos y Pilos, y hasta es posible que estuviera reservado a la epifanía ritual de la diosa del palacio más bien que el soberano. 52. Es importante subrayar la función del palacio como centro cultural. Las corridas sagradas de toros, en las que el animal no es sacrificado, tenían lugar en las explanadas de los palacios con graderíos llamados teatros. Las pinturas de Cnosos nos muestran a los acróbatas de ambos sexos saltando por encima del toro. A pesar del escepticismo de Nilsson, es indudable el significado religioso de aquellas acrobacias. Saltar por encima del toro a la carrera es una prueba iniciática, por excelencia. 53. Es muy probable que la leyenda de los compañeros de Teseo, 7 muchachos y 7 muchachas que habían sido ofrecidos al Minotauro, refleje el recuerdo de aquellas pruebas iniciáticas. Desgraciadamente, ignoramos la mitología del toro divino y su función en el culto. Es posible que el objeto cultual, específicamente cretense, llamado cuernos de consagración, represente el testuz estilizado de un toro. Su omnipresencia confirma la importancia de su función religiosa. Los cuernos servían para consagrar todos los objetos que había dentro del recinto. Se discute aún el significado religioso y el simbolismo de un buen número de objetos cultuales. Es seguro que en los sacrificios se empleaba la doble hacha o la vipenne.
Aparece en un área muy amplia fuera de Creta. En ella Manor es el emblema del dios de la tempestad como símbolo del rayo. Pero se encuentra también, ya durante el Paleolítico, en Irak, en Tel Arpachillá, junto a una diosa desnuda. También en Creta aparece la bipenne en manos de las sacerdotisas o las diosas, o colocada encima de sus cabezas. Atendiendo a su doble filo, Evans la explicaba como un emblema que simbolizaba la unión de los principios complementarios, lo masculino y lo femenino. Las columnas y pilares compartían probablemente el simbolismo cósmico del Axis Mundi, atestiguado ya desde la prehistoria, véase párrafo 12. Las columnillas rematadas por la figura de un pájaro son susceptibles de interpretaciones diversas, ya que un pájaro puede representar al alma o significar la epifanía de una diosa indistintamente. En todo caso, columnas y pilares reemplazan a la diosa, pues así es como aparecen a menudo, igual que ella, flanqueadas de leones o de grifos en posición heráldica. 54. El culto de los difuntos tenía también considerable importancia. Los cuerpos eran introducidos desde arriba en las profundas salas de los osarios. Igual que en otros lugares de Asia Menor y del Mediterráneo, los muertos recibían la ofrenda de libaciones subterráneas. Los vivos podían descender a algunas cámaras provistas de bancos corridos para la celebración del culto. Es probable que el oficio funerario se desarrollara bajo los auspicios de la diosa, véase párrafo 35. En efecto, la tumba de un rey sacerdote de Cnosos, excavada en la roca viva, incluía una cripta con pilares, cuyo techo, pintado de azul, representaba la bóveda celeste. Encima se había erigido una capilla semejante a los santuarios palaciales de la diosa madre. 55. El documento más valioso, pero también el más enigmático, sobre la religión cretense está constituido por los dos paneles decorados del sarcófago hallado en Hagia Triada. Este documento refleja, por supuesto, las ideas religiosas de su época, los siglos XIII-XII. A.C. instalados ya los micénicos en Creta. Sin embargo, en la medida en que las escenas pintadas sobre los dos paneles son susceptibles de una interpretación coherente, evocan unas creencias y unas costumbres minoico-orientales. En uno de los paneles se representó el sacrificio de un toro, hacia el que avanza una procesión formada por 3 sacerdotisas. Al otro lado de la víctima degollada se representa un sacrificio cruento que tiene lugar ante un árbol sagrado. En el segundo panel se ve la escena de una libación funeraria, una sacerdotisa vacía el líquido rojo de una crátera en una gran urna. La segunda escena es la más misteriosa. Ante su tumba, el muerto, vestido con una larga túnica, asiste a la ofrenda funeraria, mientras 3 sacrificantes masculinos le llevan una barquichuela y 2 terneros. 56. Numerosos sabios, juzgando por su apariencia, según Picard, se diría que es una momia, estiman que el muerto ha sido deificado. La hipótesis es plausible. En tal caso, se trataría de un ser privilegiado, como el rey sacerdote de Cnosos o ciertos héroes griegos, Heracles, Aquiles, Menelao. Parece, sin embargo, más verosímil que estas escenas evocan no la divinización del muerto, sino el rito de su iniciación, ceremonia religiosa de tipo mistérico, destinada a asegurarle una feliz existencia en el más allá. En efecto, Diodoro, siglo I a.C., señaló ya la analogía existente entre la religión cretense y las religiones mistéricas, un tipo de religiosidad que en la Grecia dórica habría de quedar más tarde relegada a un segundo plano, de forma que no lograría sobrevivir sino en ciertas sociedades cerradas, los iasos, término posible prehelénico. 57. La tradición transmitida por Diodoro posee el más alto interés, pues indica los límites del proceso de asimilación al que se vieron sometidas las ideas religiosas orientales y mediterráneas por parte de los conquistadores ariófonos. 42. Continuidad de las estructuras religiosas prehelénicas.
El desciframiento de la escritura lineal B ha demostrado que hacia el 1400 a.C. el griego ya se hablaba y se escribía en Cnosos. De ahí se sigue que los invasores micénicos desempeñaran un papel decisivo no solo en la destrucción de la civilización minoica, sino también en el desarrollo de su periodo final. Dicho de otro modo, la civilización cretense en su última fase abarcaba también la Grecia continental. Si tenemos, además, en cuenta el hecho de que, antes de la invasión micénica, los influjos de Egipto y del Asia Menor, 58, habían desembocado en una síntesis asiático-mediterránea, podemos entrever la antigüedad y la complejidad del fenómeno cultural griego. El helenismo hunde sus raíces en Egipto y en Asia, pero el milagro griego se producirá gracias a la aportación de los conquistadores. Las tablillas exhumadas en Cnosos, Pilos y Micenas mencionan a los dioses homéricos por sus nombres clásicos: Zeus, Hera, Atenea, Poseidón y Dioniso. Desgraciadamente, los datos mitológicos y cultuales son muy modestos. Se habla de Zeus Dictaos y de Dédalo, de los esclavos del dios, de la esclava de Atenea, se dan los nombres de las sacerdotisas, etc. Pero aún es más significativa la importancia de Creta en la mitología y en la religión de la Grecia clásica. En Creta se suponía que había nacido y muerto Zeus, Dioniso, Apolo. Heracles pasaron su infancia en Creta, allí había amado Deméter a Yación y allí recibió Minos las leyes, convirtiéndose, junto con Radamanto, en juez de los infiernos. Y ya en plena época clásica, de Creta eran enviados los purificadores acreditados, 59. La isla fue aureolada con todo el prestigio de la época del Primordium. Para la Grecia clásica, la Creta minoica había sido el escenario de todos los prodigios de los Orígenes y de la autoctonía. No cabe duda de que las tradiciones religiosas de los griegos se vieron modificadas por la simbiosis con los autóctonos, tanto en Creta como en el resto del ámbito egeo. Nilsson señaló que, de los 4 centros religiosos de la Grecia clásica, Delfos, Delos, Eleusis y Olimpia, los 3 primeros habían sido heredados de los micénicos. La pervivencia de ciertas estructuras minoicas ha sido oportunamente destacada. Se ha podido demostrar que la capilla minoico-micénica se prolonga en el santuario griego, así como la continuidad existente entre el culto cretense del hogar y el de los palacios micénicos. La imagen de la Psiche mariposa era ya conocida por los minoicos. Están atestiguados en Creta los orígenes del culto de Deméter, y el más antiguo santuario de Eleusis data de la época micénica. Ciertos rasgos, arquitectónicos o de otro tipo, de los templos mistéticos de la época clásica parecen derivar en mayor o menor grado de las instalaciones atestiguadas en la Creta prehelénica. 60. Al igual que en la India prearia, son ante todo los cultos de las diosas y los ritos y creencias relacionados con la fecundidad, la muerte y la supervivencia del alma los que han logrado pervivir. En algunos casos es posible señalar una persistencia que va desde la prehistoria hasta los tiempos modernos. Por no citar más que un ejemplo, la gruta de Escoteino, una de las más grandiosas y pintorescas de toda Creta, de 60 metros de profundidad, comprende 4 pisos. Al extremo del segundo hay 2 ídolos de culto, erigidos delante y detrás de un altar de piedra, una mujer y un busto imberbe de sonrisa sardónica. Delante de estas estatuas, los fragmentos de vasos alcanzan varios metros de altura y cubren además el suelo del tercer piso subterráneo. Cronológicamente se suceden sin discontinuidad desde los comienzos del segundo milenio a.C. hasta finales de la época romana, 61. El carácter sagrado de la gruta se ha mantenido hasta nuestros días. Muy cerca de ella se eleva una pequeña capilla blanca dedicada a Santa Parasceve. Junto a la entrada de la gruta se reúne el 26 de julio, toda la población del valle de la Pocelemí y de la región de Quersoneso, se danza en 2 esplanadas bajo la bóveda,
Se bebe en abundancia y se entonan canciones amorosas con la misma actitud ritual con que se ha seguido la misa en la vecina capilla. 62. Es posible comprobar esta misma continuidad en relación con otras manifestaciones específicas de la religiosidad cretense arcaica. Sir Arthur Adams había insistido en los estrechos nexos existentes entre el culto al árbol y la veneración de las piedras sagradas. En el culto de Atenea Partenos en Atenas hallamos una vinculación semejante entre una columna asociada al árbol sagrado, el olivo, y a la lechuza, ave emblemática de la diosa. Evans ha demostrado, por otra parte, la supervivencia del culto a la columna hasta la época moderna. Tal es el caso, por ejemplo, del pilar sagrado de Tequepquioi, cerca de Skopje, réplica de la columna minoica, venerado tanto por cristianos como por musulmanes. En la Grecia clásica encontramos la creencia en que los manantiales sagrados están asociados a determinadas diosas, como lo prueba la veneración de las fuentes personificadas como Nereidas. Este culto persiste de algún modo hasta nuestros días, como lo indica el hecho de que las hadas reciban el nombre de Nereides. De nada serviría multiplicar los ejemplos. Recordemos simplemente que desde la Europa occidental y el Mediterráneo hasta la llanura del Ganges y China, véase párrafo 14, todas las culturas, populares, se caracterizan por un proceso análogo de continuidad de las estructuras religiosas arcaicas. Desde nuestro punto de vista, es importante subrayar el hecho de que este complejo religioso, diosas de la fecundidad y de la muerte, creencias y ritos relacionados con la iniciación y la supervivencia del alma, no llegó a ser integrado en la religión homérica. A pesar de la simbiosis con innumerables tradiciones prehelénicas, los conquistadores ariófonos lograron imponer su panteón y mantener su estilo religioso específico, véanse Caps. X11. Capítulo 6. Religiones hititas y cananeas. 43. Simbiosis anatólica y sincretismo hitita. Se ha insistido en la sorprendente continuidad religiosa producida en Anatolia desde el séptimo milenio hasta la implantación